Señora Patricia, llevo 6 meses queriendo decirle esto, y ya no puedo callarme más. Esas 7 palabras, dichas en voz baja junto al mostrador de la farmacia, a las 4:17 de la tarde de un jueves, lo cambiaron todo. Doña Rosa giró lentamente el monitor hacia mí, señaló la pantalla con un dedo tembloroso y me miró de la manera en que se mira a alguien justo antes de darle una noticia terrible. Y en ese instante, algo dentro de mí supo, antes de que mis ojos pudieran leer lo que estaba escrito, que había pasado 3 años creyendo una mentira. No me desmoroné sobre el mostrador. No le pedí que repitiera lo que había dicho. Soy Patricia Morales. Tengo 61 años y pasé 32 de ellos como enfermera en una escuela primaria del centro de Guadalajara. Conozco un historial médico como otras personas conocen la cara de sus hijos, y los nombres que vi en esa pantalla los reconocí de inmediato. Reconocí para qué sirven. Y reconocí, con una certeza fría que me recorrió desde la nuca hasta los talones, que ninguno de esos medicamentos era para el dolor físico. En exactamente 4 días, mi nuera Valeria recibiría una visita que no esperaba. Y lo que vino después sacudiría los cimientos de lo que yo creía que era mi familia. Afuera, la tarde olía a lluvia reciente. Ese olor a tierra mojada y jacarandas que siempre me recuerda a mi madre, a las tardes de Guanajuato cuando yo era niña y el mundo parecía tener un orden claro. La farmacia estaba iluminada con esa luz blanca y fría de los lugares donde todo se supone que debe ser preciso y sin sombras. Sonaba de fondo una música suave, instrumental, de esas que nadie realmente escucha, pero que siempre están. Había olor a desinfectante y a cartón de cajas recién abiertas. Y yo estaba ahí, con mi bolsa de tela color terracota colgada del brazo. La misma que llevo a todos lados desde hace 12 años, la que me regaló Ernesto en nuestro último aniversario, esperando recoger los medicamentos de mi nuera, como había hecho cada primer jueves de los últimos 36 meses. En la boca tenía el sabor del café que me había tomado apurada antes de salir. En las manos, el frío del aire acondicionado que siempre me aprieta los nudillos en invierno. Y en el pecho, nada fuera de lo normal. La tranquilidad sencilla de quien cree que está haciendo lo correcto. Eso es lo que más me cuesta recordar ahora, lo tranquila que estaba. Pero antes de continuar, si estás escuchando mi historia, me gustaría pedirte algo pequeño. Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios desde dónde del mundo me estás escuchando hoy. De verdad quiero saber hasta dónde han llegado estas palabras. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años y vivo sola en el mismo departamento del barrio de Analco donde crié a mi hijo Carlos, desde que llegué de Guanajuato a los 23 años siguiendo a Ernesto, el hombre con quien me casé y a quien amé durante 34 años, hasta que un infarto silencioso se lo llevó una mañana de enero, hace ya 6 años. Ese enero me dejó con el departamento lleno de su ropa, con el café que nadie tomaba, con el silencio de los domingos. Pero eso es otra historia. Carlos tiene 38 años. Es contador. Serio, meticuloso, con esa costumbre de acomodar todo en fila que le viene directo de su padre. Cuando conoció a Valeria, hace 9 años, yo me alegré de verdad. Era una mujer con estudios, con carácter, con esa energía de quien sabe exactamente lo que quiere. Me pareció que completaba lo que a Carlos le faltaba: espontaneidad, movimiento, vida. Pero hay una línea muy delgada entre espontaneidad y capricho. Y yo tardé demasiado tiempo en aprender a verla. Hace 3 años, Valeria fue diagnosticada con fibromialgia, dolor crónico generalizado, le explicó su médico. Días de cansancio profundo, noches sin descanso real, una fatiga que, según ella, le impedía hacer las cosas más simples. Yo, que había pasado toda mi carrera viendo cómo el dolor silencioso desgasta a las personas, la creí sin dudar. Me ofrecía a ayudar, como madre, como enfermera, como la mujer que Ernesto me enseñó a ser. Y así comenzó todo. Cada primer jueves del mes, yo recogía los medicamentos de Valeria en la farmacia del señor, a 3 cuadras de su casa. Doña Rosa, que atiende ahí desde antes de que pusieran el letrero nuevo, ya me conocía de nombre. Me guardaba los pedidos,
Me preguntaba por Carlos. A veces me ofrecía un vaso de agua cuando hacía calor. Era una rutina pequeña, de esas que uno ni cuenta cuando las hace porque parecen tan normales como cerrar la llave del gas al salir. 36 veces lo hice, sin falta, con gusto. Hasta ese jueves a las 4:17 de la tarde, cuando doña Rosa me llamó hacia el extremo del mostrador con una voz que no era la suya. Déjame ser precisa en esto. Doña Rosa es una mujer que lleva 20 años detrás de ese mostrador. La he visto manejar a clientes difíciles con una calma que yo envidio. Nunca la había visto perder la compostura. Esa tarde, mientras me hacía señas con la mano para que me acercara, sus dedos no estaban quietos. ¿Pasa algo?, le pregunté. No contestó de inmediato. Miró hacia la puerta de entrada como asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Luego bajó la voz hasta casi desaparecer. Señora Patricia, hay algo que necesito mostrarle. Llevo 6 meses sin atreverme, pero esta mañana pasó algo que me hizo pensar que usted tiene derecho a saber. El corazón me dio un vuelco. No sé explicar bien por qué. No había ningún motivo racional todavía. Y sin embargo, algo en su tono me erizó los brazos bajo la manga de mi blusa. Giró el monitor hacia mí. 32 años de enfermería no se olvidan. Los nombres en la pantalla los reconocí antes de terminar de leerlos. Reconocí las dosis. Reconocí las familias farmacológicas. Y reconocí, con ese frío que viene de saber algo que no se puede de saber, que ninguno de esos medicamentos, ninguno, era para tratar el dolor físico. Ninguno. Levanté los ojos hacia doña Rosa. Ella me miraba con esa expresión de quien ya sabe que hizo lo correcto al hablar, pero aún espera ver si la otra persona va a sostenerse o a caer. ¿Cuánto tiempo lleva usted recogiendo estos medicamentos?, me preguntó con suavidad. 3 años, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, plana, como la voz de alguien que acaba de entender algo y todavía no sabe qué hacer con eso. Asintió despacio. Señora Patricia, dijo en voz muy baja, hay algo más que necesita ver. Al final del historial. Señaló hacia las últimas líneas de la pantalla. Y ahí, en esos registros, vi algo que no tenía ninguna explicación que yo pudiera construir en ese momento. Algo que abría una pregunta tan grande, tan oscura, que me quedé quieta con los ojos fijos en la pantalla sin poder mover ni los labios. Cerré los dedos alrededor de mi bolsa de tela. Sentí el tejido áspero contra las palmas. Respiré. Y en ese segundo, sin decir una sola palabra, tomé una decisión. Pero para que entiendas lo que hice a continuación, necesitas entender cómo llegué hasta ese mostrador. Porque esta historia no empieza en esa farmacia. Empieza mucho antes. Empieza en una cena de Navidad, hace exactamente 3 años y 4 meses. Cuando Valeria dijo algo que yo escuché, sonreí y guardé sin darle importancia. Ojalá lo hubiera guardado diferente. Todo tiene un momento exacto en que empieza. No el instante dramático, no la crisis visible. Hablo de ese momento quieto, sin testigos, en que una cosa pequeña dice algo importante y nosotros decidimos no escucharla. Ese momento en que la vida nos habla en voz baja y nosotros, por comodidad, por miedo, o simplemente porque no queremos que sea verdad, bajamos el volumen. El mío fue el 25 de diciembre, a las 9:47 de la noche, en la sala de la casa de Carlos y Valeria, entre el olor a pavo y canela y el sonido de villancicos en volumen bajo. Las luces del árbol parpadeaban en verde y dorado. Los platos del postre todavía estaban sobre la mesa. Yo lavaba los vasos en la cocina mientras los demás seguían conversando. Y fue entonces cuando escuché, desde el pasillo, la voz de Valeria. Hablaba con su madre en tono bajo, de esos que creen que nadie oye. «Mamá, ya te dije. Carlos le cuenta todo a su mamá. Todo. No tenemos privacidad en este matrimonio. Es demasiado». Me quedé quieta con el vaso en la mano. El agua corría tibia sobre mis dedos. El sonido de los villancicos seguía igual. Y yo, Patricia Morales, enfermera retirada con 32 años de experiencia, leyendo señales que otros no ven, archivé esa frase en algún lugar de mi cabeza y seguí lavando los vasos. Ojalá no lo hubiera hecho. Y lo digo así, con esa claridad que solo da el tiempo,
porque no fue ignorancia, fue una elección. Me dije que era Navidad, que las familias son complicadas, que yo misma había dicho cosas que no quería que me escucharan. Me convencí de que la frase no decía lo que claramente decía. Eso duele más que el no haber escuchado. Saber que escuché perfectamente. Déjame reformular. No es que no lo haya escuchado, lo escuché perfectamente, pero tomé la decisión de no darle el peso que merecía. Porque era Navidad, porque Valeria estaba cansada, porque las nueras y las suegras siempre tienen una tensión natural al principio, me dije. Porque yo no quería ser el problema. Eso es lo que más me cuesta perdonarme, que sí vi. Y elegí no saber. ¿Sabes qué pasó exactamente 2 semanas después de esa Navidad? El 8 de enero, un martes, Carlos me llamó a las 7:15 de la mañana. Me dijo que Valeria había ido al médico y que tenían noticias. Acordamos vernos para cenar esa misma noche. Llegué con un guiso de lentejas y el corazón algo apretado, sin saber bien por qué. Fue Valeria quien habló, con una calma que ahora entiendo de otra manera, pero que entonces me pareció simplemente madura. Me explicó que el médico le había diagnosticado fibromialgia, dolor crónico generalizado. Días buenos y días malos, dijo. Algunas mañanas podría estar perfectamente bien, y otras no podría ni levantarse. El diagnóstico es clínico. No hay un examen que lo confirme ni lo niegue, añadió, como recitando lo que le habían explicado. Así que tendremos que aprender a vivir con la incertidumbre. Yo asentí. Reconocí la condición de inmediato. En 32 años de enfermería había visto fibromialgia muchas veces. Sabía exactamente cómo se vivía con ella y cómo afectaba a quienes estaban alrededor. Es una condición real, compleja, que varía de persona a persona y que muchas veces los demás no comprenden precisamente porque no siempre se ve desde afuera. Eso también lo sabía. Por eso no dudé. Carlos me miraba con ojos de quien necesita que su madre le diga que todo va a estar bien. Y yo se lo dije. También le dije a Valeria que contara conmigo para lo que necesitara, sin imaginar entonces qué tan literalmente lo tomaría. Ahora bien, necesito contarte algo sobre ese primer jueves en que recogí los medicamentos de Valeria, porque hay algo que vi en esa farmacia, hace 3 años, que guardé en un cajón de mi mente y no volví a abrir, hasta la tarde del jueves pasado. Pero antes de llegar a eso, déjame contarte lo que pasó en el Día de las Madres. Porque sin ese día no entenderías por qué tardé tanto en abrir ese cajón. Era el segundo domingo de mayo, hace ya 3 años. Yo me desperté a las 7:30 de la mañana con esa sensación que tiene el Día de las Madres cuando tus hijos viven lejos, mezcla de esperanza y de miedo a que el teléfono no suene tan temprano como uno quisiera. El teléfono no sonó. A las 9:00 les mandé un mensaje a Carlos. «Buenos días, hijo». Visto. Sin respuesta. A las 11:15 llamé. Timbró 3 veces y entró al buzón. Entre las 11:15 y la 1:30 de la tarde me mantuve ocupada. Revisé la cocina. Acomodé cosas que no necesitaban acomodarse. Limpié una mancha en el fregadero que tampoco estaba tan sucia. Hice lo que hacen las personas cuando esperan algo y no quieren que se note que están esperando. A la 1:30, cuando ya el guisado que había preparado olía demasiado a comida sola en mesa grande, Carlos por fin contestó. Su voz tenía ese tono de quien está en un lugar con ruido de fondo y habla a medias. «Mamá, qué bueno que llamas. Estamos en el brunch del Hotel Las Fuentes. Después te marco. ¿Bueno?» Colgué. Me senté en la silla que siempre fue de Ernesto y miré el guisado. El vapor ya no salía. Las flores que yo misma me había comprado la semana anterior, porque me las compro yo desde que Ernesto se fue para no esperar, estaban en el centro de la mesa. Había puesto 2 lugares, el mío y uno vacío, por costumbre o por esperanza, no lo sé bien. Comí sola. El guisado estaba frío, el refresco sin gas, y el silencio de esa mesa era el más pesado que he sentido en años. No lo dije a nadie. Le di a mi hijo sus mejores años viéndolo crecer. Le di a su matrimonio mi silencio cuando ella hablaba de mí en los pasillos. Le di mis domingos cocinando para que no gastaran de más.
Le di mis jueves, sin falta, yendo a esa farmacia. Le di mis tardes cuando enfermaron los niños de los vecinos de al lado, y Valeria necesitaba quien los llevara al médico porque ella no podía ese día. Le di mi orgullo cada vez que callé en lugar de decir lo que pensaba. Le di incluso ese día de las madres sin reclamar nada. Y él me dio 30 segundos de llamada desde un brunch de hotel. Pero ya llegaré a eso. Lo que vino 15 días después del Día de las Madres fue algo que yo no esperaba. A las 10:20 de una mañana de martes, Valeria me llamó. No Carlos, ella. Patricia, soy Valeria. ¿Tienes un momento? La voz era diferente, más suave, casi pequeña. Me invitó a comer. Un restaurante de manteles blancos en la zona de Providencia, de esos que Ernesto y yo solo íbamos en aniversarios. Mesas separadas, velas en el centro aunque fuera de día. El tipo de lugar donde uno baja la voz sin que nadie lo pida. Quiero disculparme por lo del Día de las Madres, me dijo en cuanto nos sentamos. Carlos no me dijo que no te había avisado del brunch. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Me siento muy mal. Sus ojos estaban húmedos, genuinamente húmedos, o eso me pareció. Respiré hondo, lista para decirle que no era necesario, que yo entendía, que las cosas pasan, que sí, que la perdonaba, que empezábamos de cero. Y sentí, por un instante, que tal vez la tensión entre nosotras era solo un malentendido de comunicación, que Valeria no era mala persona, que yo había sido demasiado sensible, que a veces las suegras proyectamos miedos que no tienen nada que ver con la realidad. Pero, a los 20 minutos de esa comida, entre el tercer plato y el café, Valeria apoyó los codos en la mesa y dijo, con la misma voz suave: Patricia, necesito pedirte un favor. El dolor ha empeorado mucho estas últimas semanas. Las colas de la farmacia me agotan. ¿Tú crees que podrías pasar a recoger mis medicamentos? Doña Rosa ya me conoce. Sería muy sencillo. Solo el primer jueves de cada mes. Me miró con esos ojos todavía húmedos. Y yo dije que sí. Ahora entiendo que esa comida no fue una disculpa. Fue una negociación. Y lo que viene ahora es lo que vi ese primer jueves en la farmacia, hace exactamente 36 meses. Porque cuando doña Rosa me entregó los medicamentos de Valeria por primera vez, los miré. No pude evitarlo. 32 años de enfermería no se apagan como una luz. Los nombres en las cajas no eran los que yo habría esperado para fibromialgia. Reconocí la familia farmacológica de inmediato. Son medicamentos que yo vi durante décadas en expedientes de otros pacientes, pero no de pacientes con dolor muscular. Son medicamentos para otra cosa completamente diferente. Sentí un pequeño tirón interno, esa incomodidad discreta que siente un médico cuando algo no cuadra del todo. Pero era solo eso, un tirón pequeño, no una certeza, solo una pregunta que todavía no tenía forma. En ese momento me dije, seguramente el médico de Valeria encontró que, además del dolor, hay componentes de ansiedad. Es frecuente, no es raro. Guardé las cajas en mi bolsa de tela y manejé de regreso a casa sin darle más vueltas. 35 veces más guardé esas cajas en esa bolsa sin darle más vueltas. Hasta el jueves pasado. Pero hay algo que me di cuenta solo recientemente, cuando empecé a conectar fechas y momentos que antes veía sueltos. Hay algo que noté hace exactamente 1 año y 3 meses. Una tarde de miércoles en que llegué a casa de Carlos sin avisar porque quería dejarles una olla de caldo que había preparado de más. Toqué el timbre. Nadie respondió. Como tengo llave de emergencia, me la dio Carlos hace años, por si algo pasa con el gas. Abrí la puerta despacio, sin querer asustar a nadie. Lo que vi en la cocina me detuvo en seco. Valeria estaba de pie frente a la estufa, sin bastón, sin almohada térmica en la espalda, sin la postura encorvada que siempre usaba cuando Carlos estaba en casa. Estaba parada derecha, con los hombros relajados, moviéndose de un lado al otro al ritmo de una canción que salía de su teléfono sobre el mármol. Cocinaba, con ambas manos, movimientos fluidos, naturales, sin ninguna de esas pausas breves que hacen las personas cuando algo les duele y tratan de disimularlo. Sin dolor visible, sin nada. La cocina olía a ajo
y cebolla sofriéndose. La tarde entraba dorada por la ventana. Todo era exactamente el cuadro de una mujer en su casa un miércoles por la tarde. Todo, absolutamente todo, excepto lo que yo sabía que debería estar viendo y no estaba. Me vio cuando ya era tarde para que ninguna de las dos pudiéramos fingir que no había pasado nada. «Hoy es un día bueno», dijo rápidamente con una sonrisa. «Con la fibromialgia es así, ¿verdad? Tú que eres enfermera lo sabes». Asentí. Dejé el caldo, me fui. Y archivé ese momento en el mismo cajón donde tenía guardada la frase de la Navidad, el Día de las Madres, y las cajas de medicamentos con nombres que no encajaban. Un cajón que, hasta el jueves pasado a las 4:17 de la tarde, yo nunca había abierto de verdad. ¿Sabes qué fue lo que doña Rosa señaló al final del historial? Porque no era solo el tipo de medicamentos lo que me dejó sin palabras junto a ese mostrador. Era un nombre que no era el de Valeria. Llegué a casa esa tarde a las 5:52. Entré, cerré la puerta con llave y me quedé de pie en el pasillo oscuro sin encender la luz. Afuera todavía llovía. Se escuchaba el agua contra los vidrios, ese ruido rítmico que en otras circunstancias me habría parecido tranquilizador. Las llaves aún colgaban de mi mano. La bolsa de tela con los medicamentos de Valeria seguía en mi brazo, exactamente donde había estado durante los últimos 36 meses. No la había entregado. Por primera vez en 3 años, no la había llevado a casa de Carlos. Y eso, que parece un detalle pequeño, se sentía en el cuerpo como algo mucho más grande. Como cuando dejas caer un hábito que sostenías sin darte cuenta y sientes el peso de lo que cargabas solo cuando ya no lo estás cargando. Me fui directo a la cocina. Puse agua a calentar. El ruido del gas al encender fue el único sonido en el departamento. Mientras esperaba, abrí la bolsa y saqué las cajas. Las puse sobre la mesa bajo la luz amarilla de la lámpara. Eran pequeñas, con letras negras sobre fondo blanco, perfectamente ordinarias para quien no sabe leerlas. Yo sabía leerlas. Las miré durante un buen rato sin tocarlas, y entonces empecé a recordar todos los detalles que había guardado en ese cajón, todas las señales que vi con mis propios ojos de enfermera y decidí no leer. El café olía a café. La lluvia seguía cayendo. Y yo, sentada sola en la mesa donde Ernesto y yo habíamos desayunado durante 34 años, empecé a reconstruir los últimos 3 años como quien ordena un rompecabezas al que antes le faltaban piezas. El problema es que cuando por fin encuentras la pieza que faltaba, el cuadro completo no siempre es el que esperabas ver. Solo faltaban 4 días para que todo cambiara. Y hay algo que necesito contarte antes de seguir. Algo que pasó hace exactamente 1 año y 9 meses, y que en ese momento decidí explicarme de otra manera. Era el 14 de septiembre. Un miércoles. Me levanté a las 6:10 de la mañana con un mareo que no era mareo normal. Soy enfermera. Reconozco la diferencia entre un mareo por levantarse rápido y un mareo que dice algo. Me senté en el borde de la cama, respiré y el cuarto siguió dando vueltas. Me tomé la presión, 170/100. Alta, demasiado alta. Llamé a Carlos a las 6:47 de la mañana. No contestó. Le mandé un mensaje. Hijo, amanecí mal, la presión alta. No es urgencia, pero me asustó. Visto a las 7:02. Sin respuesta. A las 8:30, quien contestó fue Valeria. No Carlos. Ay, Patricia, qué pena, pero es que Carlos tiene una presentación importantísima hoy en la mañana. Ya sabes cómo es. ¿Ya tomaste algo? ¿Tienes tu medicamento de la presión a la mano? Le dije que sí. Qué bueno, descansa y avísanos cómo sigues. Bueno, colgó. Y yo me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano, escuchando el silencio del departamento que de pronto me pareció más grande que de costumbre. El cuarto de Ernesto, la silla, la mancha de humedad en la pared del baño que llevo años pensando en reparar. Todo igual. Solo yo, con la presión en 170 y nadie que fuera a preguntar cómo seguía al mediodía. No preguntó si necesitaba que alguien fuera. No ofreció llevarme al médico.
No llamó de nuevo ese día para saber cómo estaba. Carlos tampoco. Me enteré 3 días después, de manera casual, que esa mañana Valeria no tenía ningún compromiso, que Carlos sí tenía su presentación, eso era verdad, pero Valeria estuvo en casa todo el día con su teléfono, con su cocina, con sus horas libres, a 3 cuadras de donde yo estaba sola con la presión alta, y eligió no moverse. Me quedé con esa información guardada en el cajón, como todas las demás. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de ese día? No que no vinieran. Era mi presión arterial, no una emergencia grave. Lo entendía. Lo que me dolió fue el tono. Esa voz de quien ya resolvió el asunto antes de terminar la frase. Esa eficiencia tan fría que no deja espacio para preguntarse si la otra persona necesita algo más que una respuesta. Doña Rosa, cuando vio esos registros en la pantalla, me dijo algo que no entendí del todo en ese momento, pero que ahora me resuena diferente. Me dijo: «Señora Patricia, he visto muchas historias detrás de este mostrador. Hay familias donde alguien sufre de verdad, y hay familias donde alguien aprende muy rápido qué documentos necesita para que los demás no pregunten». En ese momento no supe exactamente qué quería decir con eso. Ahora sí. Pero para que entiendas la segunda cosa que me mostró en esa pantalla, necesitas entender primero lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de Carlos, hace 1 año y 4 meses. El 22 de noviembre. Sábado. Carlos cumplía 37 años. Fue en un restaurante en la colonia americana. Mesa larga, familia de los 2 lados, amigos de Carlos del trabajo. Yo llegué a las 2:15 de la tarde con el regalo que había elegido con cuidado. Una pluma fuente de plata que tenía grabada la fecha en que Carlos aprobó su examen de contador. Ernesto había prometido regalársela cuando llegara ese día, y cuando Ernesto murió, prometí yo. La había guardado 12 años en una caja de zapatos forrada de terciopelo azul en el fondo del closet. 12 años esperando el momento correcto. Verla en las manos de Carlos esa tarde fue lo más cerca que me he sentido de Ernesto desde que se fue. Valeria estaba diferente esa tarde, animada. Se reía con la familia de Carlos, me presentó con sus amigas como mi suegra Patricia, que es enfermera retirada y sabe de todo. Me sirvió agua antes de que yo lo pidiera. En un momento, cuando yo estaba contando una historia de Carlos de niño que hizo reír a todos, Valeria me miró con algo que parecía cariño genuino y dijo: «Patricia, en serio, qué suerte tiene Carlos de tener una mamá así». Me fui de esa fiesta pensando que me había equivocado en todo, que Valeria no era la persona que mis instintos me decían que era, que la tensión entre nosotras era un malentendido mío, producto de ser suegra, de tener miedo a perder a mi hijo, de ser una mujer mayor que no sabía soltar. Me fui pensando que todo iba bien, y lo que sentí en el carro de regreso a casa fue algo que reconozco ahora como peligroso, el alivio de quien decide creer lo que quiere creer. Ese alivio que se instala tan rápido, tan cómodo, que uno no quiere revisarlo por miedo a que se vaya. Exactamente 4 días después, el 26 de noviembre a las 11:40 de la mañana, Valeria le dijo a Carlos, en una discusión que él me contó sin querer esa misma noche, que mi presencia en su vida era demasiado intensa y que los domingos en casa de tu mamá son un compromiso que ya no tenemos por qué mantener. 4 días, desde el cumpleaños hasta esa frase. 4 días. Del qué suerte tiene Carlos de tener una mamá así, al ya no tenemos por qué mantener ese compromiso. 4 días para que la misma persona dijera 2 cosas completamente distintas con la misma boca. Y yo había creído la primera. Eso también lo guardo. Porque lo que pasó ese domingo que siguió a esa discusión, el 1 de diciembre a las 3:15 de la tarde, fue que Carlos me llamó con una voz que yo reconocí de inmediato. Esa voz que tiene cuando repite algo que alguien más le dijo y él todavía está procesando si lo cree. «Mamá, creo que necesitamos espaciarnos un poco. Valeria dice que los dos estamos muy dependientes el uno del otro, que no es sano, que yo necesito poner límites». «¿Poner límites con tu mamá?» «No así, mamá. No lo tomes a mal. Solo danos tiempo». Colgué con calma.
Puse el teléfono sobre la mesa como si hubiera sido una conversación normal. Y ahí sí, sin que nadie me viera, sin que nadie escuchara, me permití sentir lo que esa frase me costaba. No lloré. Me quedé quieta mirando el teléfono sobre la mesa y dejé que la frase se acomodara dentro de mí con todo su peso. A veces las heridas necesitan espacio antes de que uno pueda mirarlas de frente. Porque a veces la herida más profunda no viene del golpe más fuerte. Viene del momento en que entiendes que el golpe lo dio alguien que conoce exactamente dónde duele. A veces confiar en las personas equivocadas no es ingenuidad, es amor que no puso límites a tiempo. ¿Tú también has sentido alguna vez que te alejaron de alguien que amabas y no supiste cómo detenerlo? Escríbeme en los comentarios. Quiero leer tu historia. Esa noche, cuando llegué a casa después de la farmacia con las cajas sobre la mesa, hice algo que no había hecho nunca antes. Saqué un cuaderno pequeño, de los que guardo para listas del mercado, y empecé a escribir fechas, sin pensar demasiado en qué iba a hacer con ellas. Solo escribí, con esa necesidad que a veces tiene el cuerpo de sacar algo afuera para que ocupe menos espacio adentro. El día que vi a Valeria en la cocina sin dolor. El día que Carlos me habló del distanciamiento. El día que no respondieron cuando mi presión estaba alta. El día de las madres con la mesa vacía. El primer jueves de hace 3 años con las cajas que no encajaban. Eran 5 líneas. Solo 5. Las miré un momento con el lápiz todavía en la mano y pensé que tal vez estaba exagerando. Que tal vez eso era todo lo que había. 5 momentos difíciles en 3 años, que cualquier familia podría tener. Lo que no sabía todavía era que, antes de que pasaran esos 4 días, ese cuaderno tendría 17 páginas llenas. Y el nombre que doña Rosa me señaló al final del historial, ese nombre que yo no reconocí junto al mostrador de la farmacia, ese nombre que no era el de Valeria, me lo llevo puesto desde las 4:17 de la tarde hasta las 11:58 de esa noche, cuando algo en mi memoria hizo clic. Porque yo sí había escuchado ese nombre antes, una sola vez, en una conversación que no era para mis oídos, hace exactamente 2 años y 3 meses. El nombre era Rodrigo Méndez. Eso fue lo que recordé a las 11:58 de esa noche, sentada en la cocina con el cuaderno abierto frente a mí y las cajas de medicamentos todavía sobre la mesa. Rodrigo Méndez. R. Méndez. Las mismas iniciales que doña Rosa me había señalado al final del historial de compras, junto a un número de teléfono que yo no reconocí. Hay nombres que uno escucha y olvida en segundos, y hay nombres que duermen en algún lugar de la memoria durante años, esperando el momento exacto en que algo los despierte. Este había esperado 2 años y 3 meses. Lo había escuchado 2 años y 3 meses antes. Una tarde de agosto, en casa de Carlos, mientras yo esperaba en la sala, y Valeria hablaba por teléfono en el cuarto con la puerta entornada. Afuera el calor de agosto pegaba fuerte y yo había ido a llevarles una sandía del mercado, de las que tienen la carne roja y brillante que a Carlos le gustan desde niño. Esperé sentada en el sillón de la sala con el ventilador moviéndose despacio sobre mi cabeza. Y fue entonces cuando llegaron las voces. No pude escuchar todo. Solo 3 frases incompletas, en el tono rápido de quien no quiere que la oigan. Ya te dije que no puedo. No, Rodrigo, así no. Espera a que me avise Patricia. En ese momento no le di ningún significado especial. Nombre de trabajo, de una amiga, de un familiar que yo no conocía. Lo archivé junto a todo lo demás y no lo pensé más. Hasta las 11:58 de esa noche, pero eso vendrá en su momento. Porque antes de eso, necesito contarte lo que pasó el sábado 7 de marzo, hace 8 meses. La noche que Valeria cruzó una línea que antes de ese momento yo pensaba que ninguna persona cruzaría frente a los ojos de todos. Fue en casa de los Villanueva. Los compañeros de trabajo de Carlos los habían invitado a cenar, a ellos y a mí también, porque Gerardo Villanueva y Carlos llevan 15 años de amistad y siempre me incluyen en sus reuniones. Mesa grande, 9 personas, vino tinto, risas de las que calientan el ambiente. Yo llevaba la misma blusa azul marino que Ernesto decía que me hacía ver más joven. Me la pongo pocas veces, solo cuando quiero sentirme bien. Esa noche quería sentirme bien. Todo iba tranquilo hasta los postres.
Gerardo, que es un hombre que llena cualquier silencio con historias, empezó a contar el caso de un conocido cuya mamá le marcaba cada 2 horas para saber qué estaba comiendo. El típico chiste familiar que todos entienden y nadie toma en serio. Risas generales, nada fuera de lo normal. Y entonces Valeria levantó la copa, sonrió al grupo y dijo: «Ay, Gerardo, eso no es nada. A ver si algún día les cuento lo que es tener una suegra que te manda mensaje para saber a qué hora vas a lavar los platos. Y si no contestas en 10 minutos, llama al hijo». Risa general. Yo estaba sentada a su derecha, a menos de 30 centímetros. Lo suficientemente cerca para escuchar perfectamente. Lo suficientemente cerca para que ella lo supiera. Continuó. Y si el hijo tampoco contesta, manda un audio de 4 minutos explicando por qué los platos se deben lavar antes de las 9 de la noche. Más risas. Alguien dijo: «¡Ay, qué dramática!». Otra persona dijo: «Todas las suegras son iguales». Carlos miraba su vaso de vino. Yo no dije nada. Levanté mi copa, tomé un sorbo. Sonreí hacia Gerardo porque Gerardo no tenía ninguna culpa. Y adentro, en ese lugar donde guardamos las cosas que no le mostramos a nadie, algo se apagó. No de golpe, como una luz que cortan, sino despacio, como una vela que termina de consumirse. Ese tipo de apagado que es definitivo precisamente porque no hace ruido. No el cariño. No todavía. Lo que se apagó fue la última duda que yo tenía sobre si lo que sentía era exagerado. Después de la cena, cuando salimos al estacionamiento y el aire de la noche tenía ese frío fino de los meses entre invierno y primavera, Carlos caminó a mi lado mientras Valeria se adelantó con los Villanueva. Me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «Mamá, no le hagas caso. Estaba tomada y tú sabes cómo se pone». Lo miré. Su perfil bajo la luz del estacionamiento. 38 años. Mi hijo. El niño que dormía abrazado a un osito café que todavía guardo en el closet. Y en ese segundo tuve que tomar una decisión silenciosa. Decirle lo que sentía de verdad, o protegerlo de una conversación para la que ninguno de los dos estábamos listos esa noche. «Sí, hijo», le dije. «Qué buena noche», y caminé hacia mi coche con la cabeza en alto. No lloré en el estacionamiento, no lloré manejando. Llegué a casa, entré, cerré y me fui directo al cuarto de Ernesto, porque yo le sigo llamando así al cuarto que era nuestro. No puedo evitarlo. Y me senté en el borde de la cama en la oscuridad. El cuarto olía a madera y a ese perfume suave que quedó impregnado en las sábanas hace años y que yo nunca he querido lavar del todo. Me quedé ahí sin moverme, con las manos sobre las rodillas y el silencio apoyado encima como algo con peso. Entonces sí lloré, en silencio, sin que nadie me viera, porque la dignidad no es no sentir el golpe. La dignidad es decidir dónde te doblas. 3 días después de esa cena, el martes 10 de marzo, llegó a mi puerta un ramo de flores, girasoles, que son mis favoritas. La tarjeta decía: «Para Patricia, con cariño, Valeria». Me quedé con los girasoles en la mano un momento largo. Olían a esa mezcla de verde y sol que tienen los girasoles frescos, ese olor que no se parece a ningún otro. Y por un instante, solo por un instante, quise que fueran exactamente lo que parecían. Respiré hondo. Pensé, tal vez se arrepintió de verdad. Tal vez esa noche fue una torpeza, el vino, el grupo, la necesidad de quedar bien con los demás. Tal vez Valeria tenía sus propias inseguridades y yo era la más fácil de alcanzar. Tal vez todo lo que yo sentía era una acumulación de malentendidos que podíamos resolver si hablábamos con honestidad. Puse los girasoles en el jarrón de vidrio que está sobre la mesa del comedor. Los miré durante la cena y decidí que llamaría a Valeria al día siguiente para agradecerle. Llamé a las 10:15 de la mañana del miércoles. Carlos contestó: «Mamá, qué gusto. ¿Todo bien?». Le pregunté si podía hablar con Valeria para agradecerle las flores. Hubo un silencio de 2 segundos, muy breve, casi invisible. «Las flores las mandé yo, mamá. Pensé que te alegrarían». Eso fue todo. Un silencio de 2 segundos que lo dijo todo. Colgué despacio.
Fui al comedor. Miré los girasoles en el jarrón. Seguían igual de amarillos, igual de frescos, igual de hermosos. El problema no eran las flores. El problema era lo que yo había querido que significaran. Los coloqué en el pasillo oscuro, lejos de la mesa del comedor. No los tiré porque eran de Carlos y Carlos no tenía la culpa. Pero no podía verlos en el lugar donde como. Valeria conducía un automóvil que había cambiado hacía apenas 4 meses. Uno de esos SUV plateados de los que brillan demasiado bajo el sol. Yo lo vi estacionado frente a la farmacia 2 semanas antes, cuando fui a recoger los medicamentos de rutina. Valeria bajó del lado del conductor con unos lentes de sol que yo no le había visto antes. Ropa deportiva de marca, la clase que no se compra en tiendas normales. Ese mismo mes, cuando le pregunté a Carlos si podían acompañarme a una revisión médica porque el médico me había pedido que no manejara sola después del procedimiento, su respuesta fue: «Mamá, este mes está muy apretado el dinero. Valeria está con reposo y los gastos se nos juntaron». Apretado. Yo volví sola del médico en taxi. 40 minutos de camino, con el brazo todavía con el vendaje del procedimiento, mirando por la ventanilla los mismos árboles que siempre están ahí, indiferentes, sin importarles nada. El taxista tenía la radio encendida con una canción que yo no conocía. Esos 40 minutos fueron de los más largos que recuerdo en mucho tiempo. Le di a mis jueves a esa farmacia, le di mis domingos a esa cocina, le di mi silencio a esa cena frente a 9 personas, le di mi orgullo de regreso a casa en ese estacionamiento. Le di incluso el beneficio de la duda a unos girasoles que no eran de ella. Le di 40 minutos de taxi con el brazo vendado porque no quería ser una carga. Y ella conducía un SUV plateado con lentes de sol que no se compran en tiendas normales. Pero lo que yo no sabía todavía, sentada en esa cocina a las 11:58 de la noche con el cuaderno y las cajas de medicamentos, era que el nombre de Rodrigo Méndez no era el único secreto que guardaba ese historial de la farmacia. Doña Rosa me había mostrado algo más, algo que no era un nombre, era una fecha. Y esa fecha, cuando la vi en la pantalla, me hizo entender que lo que Valeria había construido durante 3 años no era solo una mentira sobre el dolor, era una estructura, planificada, con principio, con capas, con más de una persona involucrada, de esas que no se construyen en un momento de desesperación, sino en muchos momentos pequeños, uno sobre otro, con la paciencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y yo había sido, sin saberlo, una pieza dentro de esa estructura. Solo faltaban 4 días para que Valeria entendiera que algunas piezas, cuando las mueves demasiado, aprenden a moverse solas. La fecha que doña Rosa me señaló en la pantalla era el 3 de octubre. 3 años y 4 meses atrás. Me tomó unos segundos entender por qué esa fecha me paralizó junto al mostrador. No fue un proceso racional. Fue algo más parecido a cuando uno da un paso en falso en la oscuridad y el cuerpo reacciona antes de que la mente procese lo que pasó. Porque el 3 de octubre, hace 3 años y 4 meses, Valeria todavía no tenía el diagnóstico de fibromialgia. Ese diagnóstico llegó en enero, 3 meses y 10 días después. Los medicamentos habían llegado primero. Esas 4 palabras se quedaron flotando en el aire de la farmacia, como si alguien las hubiera escrito ahí, y yo recién las estuviera viendo por primera vez. Los medicamentos habían llegado primero, lo que significaba que la enfermedad no explicaba los medicamentos. Era al revés. Doña Rosa me lo confirmó con una sola frase, dicha con esa calma cuidadosa de quien ha ensayado cómo decir algo sin que suene más grave de lo que ya es. Lo que me llamó la atención, señora Patricia, es que el primer pedido fue mucho antes de que llegara la receta del médico especialista. Generalmente es al revés. Me apoyé en el mostrador, no porque fuera a desmayarme, sino porque necesitaba que algo firme estuviera debajo de mis manos en ese momento. El mármol estaba frío, liso, real. A veces uno necesita tocar algo concreto cuando todo lo demás empieza a moverse.
32 años de enfermería me enseñaron a leer los hechos antes de leer las emociones. Y los hechos decían esto. Valeria tenía los medicamentos antes de tener el diagnóstico que los justificaba, lo que significaba que el diagnóstico no era el origen, era la cobertura. Salí de la farmacia a las 5:52 de la tarde. Llegué a casa, puse las cajas sobre la mesa y en lugar de llorar, abrí el cuaderno. Para entonces ya tenía 5 páginas llenas. Escribí la fecha. Escribí lo que doña Rosa me dijo, palabra por palabra, lo más exacto que pude. Escribí el nombre de Rodrigo Méndez. Escribí la fecha del primer pedido. Había algo extrañamente necesario en ese acto de escribir, como si poner las cosas en papel les diera un peso que las hacía menos posibles de ignorar. Cerré el cuaderno y lo guardé en la segunda gaveta del buró, debajo del rosario que me dio mi madre y que nunca dejo en lugares visibles porque es lo más valioso que tengo. Luego tomé el teléfono y marqué el número de Lucía Paredes. Lucía y yo nos conocemos desde hace 41 años. Compartimos un departamento cuando teníamos 20 y ella estudiaba Derecho. Nunca terminó la carrera, pero pasó 25 años como secretaria en un despacho notarial del centro de Guadalajara. Es de esas personas que no dramatizan, pero tampoco minimizan, que escuchan con los ojos, no solo con los oídos. Si hay alguien en este mundo que sabe lo que vale un documento, lo que resiste una prueba y lo que se cae sola, es Lucía. Contestó al segundo timbre. Eso es ella, siempre al segundo timbre. Licha, le dije, necesito que me escuches con calma. Hubo un silencio breve del otro lado. El tipo de silencio que tienen los amigos de verdad cuando entienden, antes de que les cuentes, que lo que viene es serio. Habla, dijo. Le conté todo. El historial de la farmacia, los nombres de los medicamentos, la fecha anterior al diagnóstico, el nombre de Rodrigo Méndez, el cuaderno con los registros de los últimos meses. Hablé durante 40 minutos sin interrupciones, sentada en la misma silla que era de Ernesto, mirando el jardín oscuro por la ventana de la cocina. El jardín donde en primavera florecen los helechos que Ernesto plantó el año que compramos el departamento. Los mismos que yo riego cada domingo sin falta, sin saber bien si lo hago por los helechos o por él. Cuando terminé, Lucía tardó unos segundos en responder. Patricia, dijo con esa voz suya que no sube ni baja, ¿tienes todavía el cuaderno con todas las fechas? Le dije que sí. ¿Y los mensajes de Carlos donde dice que no pueden ayudarte con gastos médicos? Los tenía guardados. Nunca borré un mensaje de Carlos. Nunca. Ni los buenos ni los que duelen. Bien, escúchame con atención. Lo que tienes ahora es un conjunto de indicios. No es suficiente para hacer nada legal, pero sí es suficiente para empezar a construir algo sólido. Mañana llama a un notario, no para hacer un acta todavía, solo para saber qué opciones tienes si esto resulta ser lo que parece. Le pregunté qué era lo que parecía. Parece, dijo Lucía despacio, como midiendo cada palabra, que alguien usó tu buena voluntad como herramienta. Y Patricia, cuando alguien hace eso de manera sistemática, con fechas, con estructura, con nombres ajenos involucrados, eso tiene nombre. No me dijo el nombre esa noche, y yo no se lo pregunté, porque una parte de mí todavía no estaba lista para escucharlo. Hay verdades que uno necesita digerir por partes, como cuando la comida está muy caliente y uno espera antes del primer bocado. No por cobardía, sino por respeto a lo que se viene. Colgué a las 9:23 de la noche. Guardé el teléfono. Y en ese momento, mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras. Porque esta historia no es solo mía. Y cuando sepas cómo termina, entenderás por qué te lo digo. Al día siguiente, a las 10:15 de la mañana del viernes, llamé a la notaría de la calle López Cotilla. Pedí una cita con el licenciado Herrera, quien había llevado los trámites del testamento de Ernesto. Un hombre de esos que escuchan sin interrumpir y toman notas con letra pequeña y ordenada. Su despacho siempre huele a papel viejo y a ese café que se hace en percoladoras antiguas, el que tarda más pero sabe mejor.
Me recibió a las 4:00 de esa tarde. Entré con el cuaderno, con los mensajes impresos que Lucía me había aconsejado llevar, y con la claridad de quien ya pasó la noche más larga y sobrevivió. Le conté lo esencial: el historial de medicamentos, la fecha anterior al diagnóstico, el nombre desconocido en el registro. Le mostré el cuaderno. El licenciado Herrera escuchó todo. Tomó sus notas pequeñas. Luego me miró sobre los lentes y dijo: «Señora Patricia, antes de continuar necesito preguntarle algo. ¿Usted tiene acceso a algún documento oficial de la farmacia? ¿Algo firmado, certificado?» Le dije que doña Rosa me había ofrecido imprimir el historial con el sello de la farmacia. Asintió lentamente. «Bien, tráigalo. Con eso y con lo que ya tiene en este cuaderno, podemos hablar de acciones concretas». Solo faltaban 3 días. Pero eso no era todo lo que doña Rosa tenía para mostrarme, porque al día siguiente, el sábado a las 11:30 de la mañana, volví a la farmacia. Caminé esas 3 cuadras despacio, con la bolsa de tela en el brazo y ese peso extraño de quien regresa a un lugar sabiendo que esta vez va a salir diferente a como entró. Doña Rosa me esperaba. Tenía el historial impreso con el sello. Y tenía algo más. Algo que había encontrado esa mañana revisando el sistema para preparar mi documento y que la había hecho llamarme al teléfono con esa voz que tienen las personas cuando descubren algo que no esperaban. «Señora Patricia», me dijo en cuanto entré, «ayer solo le mostré parte del historial. Había una segunda pantalla que no abrí porque usted ya estaba muy afectada. Pero ahora que regresó, creo que tiene que ver esto. El corazón me hizo lo que hace cuando sabe que algo grande viene». «El nombre de Rodrigo Méndez», continuó doña Rosa bajando la voz, «no es solo un nombre en el historial. Hay una dirección registrada. Y esa dirección, señora Patricia, está a 2 calles de aquí, a 2 calles de la casa de su hijo». Me quedé quieta. Las 2 calles, todo este tiempo. Me había sentado a esa mesa de la Navidad, había lavado esos vasos, había cocinado esos guisos. Había manejado esos primeros jueves sin falta, durante 36 meses, pasando siempre por esas mismas 2 calles. Las conocía de memoria. El árbol de jacaranda en la esquina. La panadería que abre temprano y huele a pan dulce desde la banqueta. El letrero azul de la miscelánea. Y nunca supe qué había ahí. Guardé el historial impreso en la bolsa de tela color terracota. La misma que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario. Salí de la farmacia con paso firme. Llegué a mi coche. Cerré la puerta. El sol de la mañana entraba directo por el parabrisas y el interior del coche estaba tibio. Olía a ese plástico caliente que huelen los coches cuando llevan tiempo al sol. Un olor completamente ordinario. Y yo ahí sentada, con el historial en la bolsa y esas 2 calles en la cabeza, con la sensación de que el mundo que yo conocía tenía una geometría diferente a la que yo había creído todos estos años. Me permití preguntarme en voz alta, sola dentro del coche, con la frente apoyada contra el volante. ¿Cuánto tiempo llevaba esto planeado? La respuesta llegó al día siguiente. Y era peor de lo que yo imaginaba. Rodrigo Méndez tenía 34 años. Era el hermano menor de Valeria. Y vivía desde hacía 19 meses en un departamento de la calle Hidalgo número 47, a exactamente 2 cuadras de la casa de Carlos. Carlos no lo sabía. Eso fue lo que Lucía me confirmó a las 3:15 de la tarde del domingo, después de hacer algunas llamadas discretas a personas que ella conoce y que saben buscar información que está en registros públicos sin necesidad de violar nada ni meterse donde no se debe. El registro de domicilio de Rodrigo Méndez estaba en el padrón municipal, accesible, ahí para quien supiera buscarlo. Carlos no sabía que su cuñado vivía a 2 cuadras, pero su esposa sí. Y llevaba 19 meses sabiendo que yo pasaba por esa misma calle, todos los primeros jueves de cada mes, cargando en mi bolsa de tela los medicamentos que Valeria decía ser para ella. Necesité sentarme cuando Lucía me dijo esto. Estaba en la cocina. El sol de la tarde entraba sesgado por la ventana y hacía una línea dorada en el piso. La cafetera estaba vacía.
Afuera, en la calle, unos niños jugaban y sus voces llegaban amortiguadas, como desde otro mundo. Y yo ahí, con el teléfono en la mano y una certeza tan pesada que físicamente me costaba sostenerla. Valeria no fingió estar enferma solamente para tener quien le hiciera los mandados. Lo hizo para tener un sistema. Un sistema donde yo llegaba a la farmacia sin preguntas, recogía lo que había en el pedido y lo entregaba sin revisar, porque era la suegra discreta que no quiere causar problemas, la enfermera retirada que entiende de salud y por eso no cuestiona, la mujer mayor que agradece que la dejen ayudar. Fui a esa farmacia cuando llovía tanto que el parabrisas no alcanzaba a limpiar el agua. Fui a esa farmacia cuando me dolían las rodillas y el frío me agarraba los huesos desde adentro. Fui a esa farmacia el día que se cumplió el primer aniversario de la muerte de Ernesto, y yo necesitaba estar sola con mi dolor. Fui a esa farmacia el día que Carlos me llamó para decirme que se espaciaran, y yo manejé en silencio, pensando que al menos podía seguir siendo útil de esta manera. Fui 36 veces, sin fallar una sola, sin preguntar, sin sospechar, sin saber que cada vez que salía de esa farmacia con la bolsa en el brazo, estaba siendo pieza de algo que nadie me pidió permiso de hacer. Eso fue lo que más me costó digerir. No la mentira. Las mentiras duelen, pero uno aprende a reconocerlas. Lo que me costó fue entender que mi propia disposición a ayudar, mi propio amor, había sido estudiada, calculada y utilizada como herramienta. ¿Sabes qué fue lo primero que hice después de colgarle a Lucía? No llamé a Carlos. Todavía no. Abrí el cuaderno. Ya tenía 17 páginas. Saqué el historial impreso que me dio doña Rosa con su sello. Saqué los mensajes de Carlos impresos. Saqué 4 fotografías que yo misma había tomado en los últimos meses sin saber exactamente por qué. La primera, de la calle Hidalgo, con el número 47 visible, tomada distraídamente un jueves cuando estacioné a media cuadra porque no había lugar. La segunda, de un mensaje de Valeria, donde decía textualmente: Patricia, recuerda que el jueves tienes que recoger el pedido completo. Son 2 cajas esta vez. La tercera, del perfil de Facebook de Valeria, donde el 12 de agosto había publicado una fotografía en un spa de lujo en Puerto Vallarta con el texto: recargando energías. A veces el cuerpo necesita un descanso total. Ese mismo mes, Carlos me había dicho que no podían invitarme a comer el Día del Padre porque el dinero estaba muy ajustado. La 4ª fotografía era la más reciente. La había tomado yo misma 3 días antes, sin saber todavía lo que significaba. Era una foto del letrero de la farmacia, con la fecha del día visible en el horario de la entrada. Evidencia. 32 años de enfermería me enseñaron que la diferencia entre una sospecha y una certeza está en los documentos. Tenía documentos. Esa tarde del domingo volví a la notaría. El licenciado Herrera me esperaba. Le llevé todo: el cuaderno, las fotos, los mensajes impresos, el historial certificado y la información del domicilio de Rodrigo Méndez en el padrón municipal. Lo puse sobre su escritorio con la misma calma con que en 32 años puse expedientes sobre los escritorios de los médicos que necesitaban saber algo urgente. El licenciado lo revisó todo despacio. Sus notas pequeñas se multiplicaban. El reloj de la pared marcó las 5:30. Luego las 6:00. La luz del despacho era cálida y olía a papel y a madera vieja, de esos olores que transmiten solidez. Yo esperé sin moverme. Cuando levantó la vista, dijo: Señora Patricia, lo que usted tiene aquí es suficiente para sostener una conversación formal. No con un juez todavía, pero sí con su hijo. Le pregunté qué recomendaba. Que hable con Carlos antes que con nadie más. Él tiene derecho a saber lo que está pasando en su propio matrimonio antes de que esto llegue a otras instancias. Si usted quiere, podemos elaborar un acta notarial simple que dé fecha cierta a estos documentos, para que quede constancia de cuándo usted tuvo conocimiento de todo esto. Firmamos el acta a las 6:47 de la tarde del domingo. Al salir de la notaría, el cielo estaba naranja y morado, de esos atardeceres que en Guadalajara duran exactamente lo suficiente para que uno los vea y piense en algo importante.
Me quedé un momento en la banqueta con los papeles bajo el brazo. El aire olía a tierra húmeda y a fritangas del puesto de la esquina. Los semáforos cambiaban, la gente pasaba. Mañana sería el día. Pero esa noche, antes de dormir, abrí el Facebook en mi teléfono. No soy de redes sociales, lo sabe quien me conoce. Pero Lucía me había dicho que revisara el perfil de Valeria. La publicación más reciente tenía 3 días. Era una foto desde un restaurante de manteles blancos, mesa para 2, 2 copas de vino. El texto decía: celebrando pequeñas victorias con quien más quiero. La foto tenía 73 comentarios, corazones, felicitaciones. No era Carlos quien estaba en esa foto. Reconocí la cara del hombre sentado al otro lado de la mesa. No porque lo conociera personalmente, sino porque Lucía me había enviado esa tarde, desde los registros públicos, la fotografía del documento de domicilio de Rodrigo Méndez. Era él. Valeria había publicado esa foto con la privacidad abierta. Cualquiera podía verla. Tomé captura de pantalla, la guardé en la carpeta que había creado esa tarde en mi teléfono, la que se llamaba simplemente con la fecha de hoy. Luego apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesita del buró. En el cuarto de Ernesto, con el rosario en la mano y el silencio de las 11:40 de la noche envolviéndome, tomé la decisión más difícil y más necesaria que había tomado en años. Mañana llamaría a Carlos, no para destruir nada, no por rabia, sino porque una madre que calla cuando su hijo necesita saber la verdad no lo está protegiendo. Lo está abandonando de una manera que él todavía no puede ver. Y yo había prometido ante Dios, el día que nació Carlos, que nunca lo abandonaría. Las promesas que se hacen ante Dios no tienen fecha de vencimiento. Cerré los ojos. El rosario estaba tibio entre mis dedos. Y dormí, por primera vez en muchos días, con la tranquilidad extraña de quien ya tomó la decisión más difícil y sabe que no hay vuelta atrás. Mañana sería el día. Llamé a Carlos a las 8:17 de la mañana del lunes. Contestó al tercer timbre con esa voz de quien todavía está entre el sueño y el día. «¿Mamá? ¿Todo bien?» Le dije que sí, que todo estaba bien, que necesitaba verlo, que viniera solo, sin avisar a nadie, y que era importante. Hubo un silencio de 4 segundos. «¿Qué tan importante, mamá?» «Carlos», le dije con la misma voz con que alguna vez le expliqué que su papá estaba en el hospital. Esa voz que los hijos reconocen antes de procesar las palabras. «Ven, por favor». Llegó a las 10:43. Escuché el coche estacionar desde la cocina. Me levanté a abrir antes de que tocara el timbre. Lo vi cruzar la reja del jardín con esa prisa lenta de quien quiere llegar, pero también tiene miedo de lo que va a encontrar. Traía el mismo saco gris de los lunes de trabajo, los mismos ojos de su padre. Lo hice pasar a la cocina. El café ya estaba listo. Olía a café y a pan tostado. Ese olor de los lunes en esta casa desde que él tenía 3 años. Todo olía igual que siempre. Todo se veía igual. La luz entraba por la ventana de la misma manera de siempre. Y sin embargo, los dos sabíamos, sin decirlo, que algo en esta cocina estaba a punto de cambiar de forma permanente. Lo senté frente a mí. Puse el café entre los dos. Y saqué el sobre Manila. «Carlos, lo que voy a mostrarte va a ser difícil de escuchar. Necesito que me dejes terminar antes de decir nada. ¿Puedes hacer eso por mí?» Me miró con esos ojos que todavía son los de niño cuando algo le da miedo. Asintió. Empecé por el historial de la farmacia. Lo puse frente a él y le señalé la fecha del primer pedido. Le expliqué, con la precisión de enfermera que nunca se va, para qué sirven esos medicamentos y para qué no sirven. Vi cómo su frente se fruncía despacio, como quien lee algo en otro idioma, y tardó un momento en entender que sí lo entiende. Pero el médico dijo que era para la fibromialgia. A veces se usan medicamentos para la ansiedad cuando hay dolor crónico, ¿no? Sí, Carlos. Pero esta fecha es de 3 meses antes del diagnóstico. Silencio. Le mostré entonces el nombre de Rodrigo Méndez en el registro. Vi cómo su mandíbula se tensó. «¿Rodrigo? ¿Lo conoces?» Tardó demasiado en responder. «Es el hermano de Valeria.
Tuvieron un distanciamiento hace años. Ella dice que no se hablan. Abrí el sobre Manila y saqué la segunda hoja. Era la información del padrón municipal. La dirección de la calle Hidalgo, número 47. La fecha de registro, 19 meses atrás. Carlos leyó la dirección. Una vez, 2 veces. Eso está a 2 cuadras de mi casa. No era una pregunta. Le puse en la mano la captura de pantalla de la publicación de Facebook. La foto del restaurante de manteles blancos. Las 2 copas. La cara de Rodrigo Méndez al otro lado de la mesa. La fecha, 3 días atrás. El texto, celebrando pequeñas victorias con quien más quiero. El color se fue del rostro de mi hijo en cuestión de segundos. Vi ese proceso como se ve el sol cuando se mete detrás de una nube gruesa, gradual, inevitable, frío. Sus manos sobre la mesa estaban completamente quietas, sus labios apretados. El café seguía ahí, sin que ninguno de los dos lo hubiera tocado. Afuera, en la calle, pasó un camión repartidor y el ruido del motor llenó la cocina por un momento. Luego volvió el silencio. «Voy a llamarla», dijo Carlos con una voz que yo no le había escuchado nunca. Plana, sin temperatura. Le dije que era su decisión, que yo estaría aquí. Marcó desde su teléfono. La escuché contestar del otro lado, aunque no pude oír las palabras, solo el tono. Ese tono despreocupado de quien contesta sin saber lo que viene. Carlos habló poco. Le dijo que viniera, que era urgente, que no podía explicarlo por teléfono, que viniera ya. Llegó en 22 minutos. Escuché sus pasos en el jardín antes de que tocara el timbre. Pasos rápidos. Ya sabía que algo estaba mal, aunque no supiera exactamente qué. Abrí la puerta antes de que tocara. Me miró. Y en el segundo exacto en que me vio a mí, con el sobre Manila en la mano y esa calma que a veces asusta más que el enojo, algo en sus ojos cambió. Algo pequeño. Un ajuste, como quien recalibra su expresión en tiempo real. «Patricia», dijo con voz uniforme. «¿Qué pasa?» Entré sin responder. La hice pasar a la cocina. Carlos estaba de pie junto a la ventana, no en su silla. De pie, con los papeles en la mano. Lo que siguió lo voy a contarte exactamente como ocurrió, porque es importante que entiendas que en esta cocina no hubo gritos desde el principio. No los hubo porque yo no los permití y porque Carlos tampoco es de ese tipo de hombres. Lo que hubo fue algo más difícil que los gritos. Fue la verdad dicha en voz baja, con documentos sobre la mesa, en la cocina donde ese hombre desayunó durante años. Valeria vio el historial de la farmacia. Su expresión no cambió. «Eso no tiene ninguna explicación que yo tenga que darte a ti», me dijo con esa voz suya de siempre, esa que parece decir que las preguntas que le hacen son un poco inferiores a lo que ella merece contestar. Los medicamentos los receta el médico. Yo no escojo lo que me da. «La fecha, Valeria», dijo Carlos sin moverse de la ventana. «Los médicos a veces recetan con anticipación». «¿Y Rodrigo?», preguntó Carlos, y puso la captura de pantalla de Facebook sobre la mesa. Ahí fue cuando la voz dejó de ser uniforme. «Eso es una foto con mi hermano. No es ningún crimen. ¿Desde cuándo vive en la calle Hidalgo?» Silencio de 3 segundos. 1, 2, 3. «¿Cómo sabes tú dónde vive? ¿Desde cuándo, Valeria?» La voz de Carlos no subió. No tembló. Se quedó exactamente igual. Y eso, que él se quedara exactamente igual, fue lo que hizo que el miedo llegara a los ojos de Valeria antes de que ella pudiera controlarlo. Lo vi. Vi el momento preciso en que entendió que no había versión alternativa de los documentos que tenía enfrente. Se volvió hacia mí, y su voz, cuando habló, ya no era la de siempre. «Usted me espió», sostuve su mirada. No dije nada. «Usted me buscó, me investigó. ¿Eso es lo que hacen las madres? ¿Destruir matrimonios?» «Valeria», Carlos la llamó con una sola palabra, dicha desde la ventana sin moverse. Ella giró hacia él. Y cuando lo miró, cuando vio que él no estaba del lado de ella en este momento, que estaba del otro lado de la mesa con los documentos en la mano y los ojos de quien ya no necesita que le expliquen más, algo se rompió dentro de ella de manera visible. Los hombros, la mandíbula,
ese control tan preciso que había mantenido durante años. Carlos, yo puedo explicarlo todo. Entonces explícalo, le dijo. Y ese fue el momento en que supe que habían pasado los 4 días. Valeria se sentó. No porque se lo pidieran. Se sentó porque las piernas no le daban para seguir de pie frente a 2 personas que tenían documentos con fechas, sellos y nombres. Se sentó en la misma silla donde yo había servido café cientos de veces, en la misma cocina donde ella había dicho, apretado el dinero, mientras manejaba un SUV plateado de 1.400.000 pesos. Y entonces habló. Empezó despacio, con la voz de quien mide cada palabra antes de soltarla. Rodrigo tiene un problema. Desde hace años, con los medicamentos para la ansiedad. Una pausa. Dependencia. Lo intentó dejar solo 2 veces y las 2 veces terminó muy mal. En la segunda llegó a un punto que me asustó. Carlos no dijo nada. Esperó. Cuando me diagnosticaron la fibromialgia, el médico ya me había recetado algo para el nerviosismo que me daba el dolor crónico. Y entonces Rodrigo me pidió ayuda. Dijo que no podía ir él solo a ningún médico porque tenía miedo de que lo reportaran en el trabajo. Dijo que solo necesitaba algo que lo ayudara a dormir mientras encontraba una solución real. Me dijo que era temporal. Carlos colocó la hoja del historial de la farmacia sobre la mesa. Señaló la fecha. Esa fecha que llegó 3 meses antes del diagnóstico. Valeria la miró. La miró durante varios segundos sin parpadear. ¿Temporal?, preguntó Carlos. Ella cerró los ojos. El diagnóstico llegó después porque tardé en conseguir la cita con el especialista. Pero el problema de Rodrigo empezó antes. Y yo no sabía qué hacer. Carlos se apartó de la ventana por primera vez desde que Valeria había entrado. Caminó despacio hacia la mesa. Se sentó frente a ella. Y le hizo la pregunta que yo estaba esperando que hiciera desde el principio, la que cambiaba el peso de todo. ¿Y mi mamá? Valeria lo miró. ¿Ella sabía lo que cargaba? Silencio. Valeria. ¿Ella sabía? No. La palabra salió pequeña, casi inaudible. Carlos se quedó mirándola durante 5 segundos que parecieron mucho más largos. Luego giró hacia mí. Y en sus ojos había algo que yo no había visto en mucho tiempo. No era rabia, no era lástima, era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que viene cuando uno entiende, de golpe, cuánto tiempo llevaba sin ver algo que siempre estuvo ahí. «Mamá», dijo con una voz que se rompió en la última sílaba. Estiré la mano sobre la mesa. La puse sobre la suya. No dije nada, porque a veces las madres saben cuándo el silencio sostiene mejor que las palabras. Valeria habló durante 20 minutos más. Contó que Rodrigo vivía a 2 cuadras porque ella lo había ayudado a alquilar ese departamento después de que su esposa lo dejó y perdió su trabajo. Que no se lo había dicho a Carlos porque sabía que Carlos no lo aprobaría. Que el plan siempre fue que Rodrigo encontrara un tratamiento formal y que todo se regularizara. Que nunca pensó que esto llegaría hasta aquí. Cada frase que decía cerraba una pregunta. Y cada pregunta cerrada abría otra más profunda. ¿Cuánto tiempo más ibas a mantener esto?, le preguntó Carlos. Ella no contestó. ¿Cuántos meses más iba a ir mi mamá a esa farmacia sin saber lo que llevaba? Carlos, yo nunca quise... ¿Cuándo ibas a decirme que mi cuñado vive a 2 cuadras de mi casa y que tiene un problema serio que yo no sé cómo está? No es tan simple. ¿Cuándo, Valeria? El silencio que siguió fue el más largo de toda la mañana. Y en ese silencio, yo tomé el café que había estado frío sobre la mesa todo este tiempo. Lo tomé en silencio, con las 2 manos alrededor de la taza. El café estaba frío. Sabía a café frío de las conversaciones que se alargan más de lo que uno planea. Y aún así, lo tomé hasta el final. Antes de continuar con lo que pasó después de esa mañana, necesito preguntarte algo. Porque lo que hice a continuación fue algo sobre lo que todavía me hago preguntas. Saqué el sobre manila una vez más. Y dentro había una última hoja que no les había mostrado todavía. Era el acta notarial. Con fecha, con sello, con todo lo que yo había documentado durante estos días, formalizado ante un notario público.
La puse sobre la mesa. Esto existe, les dije a los dos. Está fechado y firmado, pero lo que haga con él depende de lo que pase a partir de hoy. Carlos miró el acta. Valeria también. Y en los ojos de Valeria vi por primera vez algo que no había visto en 3 años. Miedo real. No el miedo de quien fue descubierta en una mentira pequeña. El miedo de quien entiende, de repente, la dimensión de lo que construyó y lo que puede perder. Y todavía me pregunto si hice lo correcto al mostrarlo, si era necesario, si había otra manera. Tal vez tú lo ves diferente desde afuera. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado ese papel? ¿O también lo habrías puesto sobre esa mesa? Escríbemelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Lo que siguió no fue una explosión. No fue gritos ni puertas azotadas. Fue algo más difícil y más real que todo eso. Carlos le dijo a Valeria que necesitaba tiempo, que no podía procesar en 1 hora lo que ella había construido durante 3 años, que lo que más le costaba no era la situación de Rodrigo, que era un problema real que podía entender, sino la manera en que ella lo había manejado, la decisión de no decirle, la decisión de usar a su madre sin su conocimiento. La decisión de sostener una estructura de mentiras pequeñas, apiladas una sobre otra durante 36 meses. Rodrigo necesita ayuda profesional, dijo Carlos, con esa voz plana que ya no subía ni bajaba. Eso no está en discusión. Pero lo que tú y yo tenemos que hablar va a tomar tiempo, y mientras tanto, mi mamá merece una disculpa, una de verdad, no flores de floristería que yo pago. Valeria me miró. Y ahí, en esa cocina que olía a café frío y a pan que nadie terminó, con la luz del mediodía entrando directa por la ventana y los documentos extendidos sobre la mesa como el mapa de 3 años de silencios, Valeria Domínguez, mi nuera, la mujer que había dicho en una cena de manteles blancos que mi presencia era demasiado intensa, la mujer que me había mandado flores que no eran suyas y había contado chistes a mi costa frente a 9 personas, me miró directamente a los ojos por primera vez. En mucho tiempo, y dijo, Patricia, lo que hice estuvo mal, usé tu confianza, usé tu amor por Carlos, y no tengo excusa que valga lo que te debo. No sonreí. No dije, no importa, porque sí importaba. No le dije, te perdono, porque el perdón es un proceso, no una frase de cortesía que se ofrece en el momento en que la otra persona lo pide. Le dije, gracias por decirlo. Y eso fue suficiente por ese día. Carlos se quedó en mi casa hasta las 3:40 de la tarde. Tomamos más café, caliente esta vez. Comimos los bolillos que yo había comprado esa mañana sin saber que los necesitaría. Hablamos poco, pero hablamos de verdad, de esa manera en que se habla cuando ya no hay capas que proteger. Me contó que no sabía todavía qué iba a pasar con su matrimonio, que necesitaba procesar. Que lo que sí sabía era que iba a hablar con Rodrigo esa misma tarde, que iba a buscarle un especialista, que el problema de su cuñado no era un asunto que podía seguir existiendo en las sombras. Le dije que me parecía bien. Luego me dijo algo que no esperaba, que en los últimos años había sentido que yo me alejaba, que había interpretado mi silencio como distancia, que no había entendido, hasta esta mañana, que yo no me había alejado, que me habían apartado, y que él, sin darse cuenta, había dejado que pasara. La voz se le fue al decir eso. Se le fue de verdad. Y Carlos, que tiene 38 años, y los ojos de su padre, y la costumbre de acomodar todo en fila, lloró en mi cocina con la misma cara de cuando tenía 8 años y se caía de la bicicleta y pretendía que no le dolía hasta que ya no podía. Lo dejé llorar. Le puse la mano en el hombro, y afuera el sol de mediodía seguía igual, indiferente y necesario como siempre, y los pájaros en el jardín hacían ese ruido que hacen los martes cuando el mundo sigue girando, aunque adentro de una cocina algo se haya roto y algo se esté empezando a reparar al mismo tiempo. Antes de irse, Carlos me preguntó qué iba a hacer yo con el acta notarial. Le dije que por ahora la iba a guardar, que no había sacado ese papel para destruir nada.
que lo había sacado para que los tres en esa cocina entendiéramos que lo que había pasado durante 3 años tenía peso, tenía fechas, tenía nombre, que no era una exageración de suegra, que no era sensibilidad excesiva de mujer mayor, que era real y que estaba documentado. ¿Y si las cosas no cambian?, me preguntó. Lo miré. Ese hijo mío, con los ojos de Ernesto. Entonces el papel sigue ahí, le respondí. Pero Carlos, yo no quiero usar ese papel. Lo que yo quiero es que no haga falta. Se fue a las 3:40. Escuché el coche alejarse. Recogí las tazas, lavé los platos, guardé el sobre manila en la gaveta del buró, junto al rosario de mi madre, y la cocina quedó en silencio. El mismo silencio de siempre, pero diferente. Como cuando termina una tormenta y el aire no huele igual que antes de que empezara. Afuera, los pájaros seguían. Han pasado 4 meses desde esa mañana en mi cocina. Carlos habló con Rodrigo esa misma tarde. Me lo contó 3 días después, cuando vino a cenar sin avisar, con cara de quien ha dormido poco y pensado demasiado. Me dijo que Rodrigo estaba bien, que había aceptado buscar un especialista, que la conversación fue difícil pero necesaria, que llevaba 5 años cargando aquello solo, con Valeria como único apoyo, y que los dos habían llegado a un punto donde el secreto pesaba más que la solución. 5 años. No 3 como yo creía. 5. Cuando Carlos me dijo eso, algo en mi forma de ver esta historia cambió de lugar, porque de repente vi a Valeria de otra manera, no con el mismo enojo, no perdonando todo, que perdonar no es borrar, sino con algo más complejo que cualquiera de esas dos cosas. Vi a una mujer que amó a su hermano de la única manera que supo, que fue la manera equivocada, y que en el proceso arrastró a todos los que la rodeaban hacia adentro de un secreto que nunca les pidió permiso de cargar. No la justifica, pero la hace humana. Y a veces entender es el primer paso de algo que todavía no tiene nombre, pero que con el tiempo se va convirtiendo en algo parecido a la paz. Lo que Valeria y Carlos están construyendo ahora es su asunto. No es mío de contar, porque no es mío de vivir. Eso es algo que aprendí tarde, pero bien, que hay puertas en las que uno puede tocar, pero que cruzarlas no está en nuestras manos. Lo que sí está en mis manos es lo que soy ahora. Y lo que soy ahora es diferente a lo que era hace 4 meses. Sigo siendo Patricia Morales. Tengo 61 años. Vivo en el mismo departamento del barrio de Analco. Sigo tomando café en la silla de Ernesto. Sigo guardando el rosario de mi madre en la segunda gaveta del buró. El sobre manila con el acta notarial sigue ahí también, debajo del rosario, porque guardarlo no significa usarlo. Significa que aprendí a no borrar lo que fue real. Pero hay algo que cambió. Algo que no es visible desde afuera, pero que yo siento cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo antes de salir. Dejé de encogerme. No me había dado cuenta de cuánto espacio yo había aprendido a no ocupar. De cuántas veces había guardado una opinión para no causar incomodidad. De cuántas veces había comido sola en una mesa con 2 cubiertos porque tenía miedo de que si reclamaba, me alejaran más. De cuántas veces había interpretado mi propio silencio como virtud, cuando en realidad era miedo disfrazado de paciencia. 32 años de enfermería me enseñaron a cuidar a los demás con precisión, pero nadie me enseñó a cuidarme a mí con la misma precisión. Ese fue mi error, no el único, pero sí el más mío. Hay algo que le digo a toda mujer de mi edad que me escucha. El amor que no se dice no desaparece, pero tampoco llega. Yo amé a mi hijo en silencio durante años, pensando que el amor silencioso era el amor maduro. Y el amor silencioso a veces es solo eso, silencio. Hay que aprender a hablar, no a gritar, no a reclamar a los 4 vientos, sino a decir con la misma calma con que uno lleva un historial médico a un médico: esto pasó, esto me dolió, esto necesita cambiar. Carlos viene a cenar los domingos, otra vez, sin que nadie se lo exija. Viene porque quiere, que es la única razón válida para venir a ningún lado. La semana pasada, mientras lavábamos los platos juntos después de cenar, me dijo algo que llevo guardado desde entonces con más cuidado que el acta notarial
y que el rosario y que todo lo demás. Me dijo, «Mamá, ¿cómo no me di cuenta antes?» Le contesté lo que creo de verdad. Porque te enseñé a confiar. Y la persona que enseña a confiar no siempre puede enseñar también a desconfiar. Eso lo tiene que aprender uno solo. Se quedó callado un momento. Luego asintió. Y seguimos lavando los platos. Todo termina en los platos. Las familias, los matrimonios, los malentendidos, las reconciliaciones. Todo pasa en algún momento por una cocina, por un lavaplatos, por ese momento sencillo donde dos personas hacen juntas algo ordinario y en esa ordinariedad encuentran lo que no supieron decirse con palabras. Si hay algo que este tiempo me dejó, es esto. La sangre no es una garantía. La familia no es un contrato que se firma una vez y no se revisa. La familia se construye todos los días, con acciones pequeñas y con la disposición de mirarse a los ojos cuando es incómodo hacerlo. Quien te quiere de verdad te busca cuando estás bien y también cuando no lo estás. Quien te quiere de verdad no necesita que encogues para caber en su vida. Y si algún día mis nietos escuchan esto, quiero que sepan algo que ojalá aprendan antes que yo. El respeto no viene con la sangre, viene con las decisiones de cada día. Y cuando alguien elige, una y otra vez, no verte, no escucharte, no considerarte, eso también es una decisión. Y tú tienes derecho a responder a esa decisión con la tuya propia. Guardo el rosario de mi madre, guardo la silla de Ernesto, guardo los domingos de Carlos, y guardo también esto, que es lo más difícil de guardar pero lo más necesario. La tarde que doña Rosa giró el monitor hacia mí y me dijo con voz temblorosa, «Señora Patricia, esto no es lo que usted cree». Tenía razón. No era lo que yo creía. Los medicamentos no eran lo que yo creía. La enfermedad no era lo que yo creía. El distanciamiento no era lo que yo creía. Pero tampoco era lo que yo creía lo que soy yo. Yo creía que era una mujer mayor que ya había vivido lo mejor. Que lo que quedaba era acompañar, servir, no estorbar. Que la vida principal era la de los demás y la mía era el fondo del cuadro. Eso sí que no era lo que yo creía. Doña Rosa tenía más razón de la que ella misma sabía. Y si tú, que me estás escuchando ahora mismo, tienes en la mente el nombre de alguien que te encogió, que te hizo sentir que ocupabas demasiado espacio, que convirtió tu amor en herramienta, sin pedirte permiso, quiero que sepas esto. Verte es el primer paso. Y ya lo diste, porque aquí estás, escuchando la historia de una mujer de 61 años que aprendió tarde, pero aprendió bien. La siguiente vez que alguien te diga que no eres lo que crees ser, míralos a los ojos. Patricia Morales los miraría a los ojos y responde en voz baja pero sin doblar la espalda. Tienes razón, soy más.